Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Y tiene sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, en la Avenida Ecológica y ahora una nueva sucursal en la ciudad de Juan Bosch. Farmacia Patricio tiene el 809-592-1100. Doctor, bueno, concluida la Semana Santa, Claro. Hay un tema que para mí va a llamar la atención o va a sentar la atención de la sociedad dominicana y es el tema de la reforma constitucional, porque el gobierno ha dicho que le va a dar rienda suelta, que la va a impulsar independientemente de que la oposición esté o no en la mesa de discusión. Yo creo que eso va a provocar ahora muchos debates a partir de este lunes. Precisamente diríamos, la conclusión, diríamos, del largo feriado, como se llama, ¿verdad?, de Semana Santa, trae entonces un reinicio de la confrontación política, como yo lo estoy observando esto ahora. Pero a mí me llamó la atención bastante, ya como abogado y como persona ya de la edad que soy, que he visto tantos procesos aquí en mi país político y tantas contradicciones, de que el gobierno piensa que de cualquier modo se hará. Porque yo no dije que promoverá, una cosa es promover la reforma y otra cosa es hacer la reforma. La reforma son dos verbos que tienen diferenciación profunda entre ellos. Siempre usted ha planteado, y yo he sido, diríamos, conteste, estoy de acuerdo con eso que usted siempre ha planteado, que para la clase política necesita tener una unidad de criterio para poder llegar a feliz término con esa necesaria adecuación de ese texto fundamental de la nación a los tiempos actuales que estamos viviendo. La Constitución tiene muchas lagunas y tiene también muchas, digo lagunas porque hay cosas que no están acorde, ¿verdad?, con la realidad que estamos viviendo, y además hay instituciones que necesitan ser adecuadas que tampoco lo están, como es el caso del Ministerio Público. Entonces, yo entiendo de que los políticos no están en eso. Los políticos, según lo que yo veo y percibo y leo en los diferentes medios de comunicación, están en sus proyectos y están contando con que el tiempo pase rápido para entonces ellos enfrentar al gobierno y hacerle frente, va la redundancia, de sus errores, ¿verdad? Porque se cometen muchos errores. El solo hecho de ser seres humanos que manejan el gobierno tienen que cometer errores, igual que lo cometieron los que lo critican y los que estaban anterior a los que lo criticaban y así por el estilo. Entonces, creo que, sin embargo, quien se queda en el plano pasivo es el pueblo dominicano, que tiene que seguir bajando el lomo, seguir soportando toda la alaraca y la dicotomía de los políticos y politiqueros, que hay políticos y politiqueros, a mi modo de ver. Hay de todo. Yo no soy ningún cuestor moral público para decir este o aquel, pero como ciudadano de a pie que no tenga ninguna importancia política, salvo mi voto, que es lo más importante, ¿verdad?, después de todo, según se dice. Yo creo que la clase política tiene que pensar un poco más en una agenda. Pueden tener su agenda partidaria, pero deberían pensar en una agenda nacional. ¿Qué es agenda nacional? Turismo, muy bien, agenda nacional, que no se puede escatimar, ¿verdad?, cosas. Salud, migración, eso no le quieren hacer mucho caso a educación. Educación, usted comprende. Transporte, integridad nacional, seguridad. Óigame, o sea que lo que quiero decirle con esto es que parece ser que estamos como condenados por, no sé, a que nunca vamos a salir de ese atraso. Porque cada vez que tenemos la oportunidad de hacer vamos a llamarlo un cambio, porque yo la palabra cambio no es de ahora que la estoy oyendo. Yo tengo mucho tiempo oyendo la palabra cambio. Cada vez que viene un nuevo proyecto político, habla de cambio, pero habrá que ver si el cambio se puede hacer solo, o si usted requiere de la colaboración de los demás. Yo le había dicho a usted, doctor, que para pasar esa reforma constitucional se necesitaba el consenso. Si no hay consenso es difícil que se pueda pasar. A menos que usted quiera impulsar lo que ocurrió tanto en la reforma del 2004, cuando Hipólito, 2003, perdón, por ahí, cuando intentó buscar la reelección, y la del 2015, cuando Danilo Medina quería la reelección presidencial. Es decir, que hubo que imponerla. Entonces, cuando usted impone una reforma, hay que hacer muchas cosas
¿verdad?, no muy santas. Bueno, pero poner la imposición implica como manejo exacto. de Entonces, si usted no tiene el consenso de los partidos que inciden en el Congreso Nacional, que es donde se reforma la Constitución de la República, las dos cámaras convertidas en asamblea revisora, entonces es difícil pasar una reforma constitucional. Entonces, hay muchos intereses de por medio, que lo habíamos dicho, lo hemos advertido aquí, con lo que implica el fiscal independiente, que es una de las principales razones para esa reforma constitucional que quiere el presidente de la República. Y evidentemente que hay un sector importante de la oposición que no quiere ese fiscal independiente, y otros que entienden que no es necesario. Es decir, hay una cuestión ahí de criterio que hay que debatir y ponerse de acuerdo. Y decía un sector de la sociedad que analiza mucho los temas constitucionales y los temas judiciales, específicamente fijos, que si no hay consenso entre los actores del sistema, difícilmente se produzca una reforma constitucional real, como la que ocurrió en el 2010, que fue una reforma de consenso, y la reforma del 94 también fue de consenso, y por eso usted observa la diferencia en esas dos reformas, que fueron profundas realmente. Usted sabe lo que pasa, que yo observo también de que en este país la clase política ha ido perdiendo lo que se llama el liderazgo social. Es decir, la gente no le cree. Fíjese cómo... Sí, eso es verdad. Sí, no le cree. Entonces usted ve que uno habla de que no, que el Congreso está desacreditado, con las secciones honrosísimas que hay ahí. Porque, por ejemplo, yo recuerdo... Bueno, pero el Congreso, en teoría, debe ser la mejor representación de la sociedad, porque bueno, pero no lo es. Ahí está la gente que cada comunidad selecciona como su representante. Sí, pero ¿qué pasa? Que el problema es que, como decía el profesor Bosch, él decía, son votaciones, no elecciones. Usted elige cuando usted puede decir no, aquel sí. Pero cuando usted le dice no... Bueno, que esa es la oportunidad que se le da a la población de elegir. Lo toma, lo deja. Entonces vota, pero vota. Hay una hay una diferencia, eso es verdad. Exacto, pero lo que quiero decirle es que fíjese cómo han ido a parar a sectores que no son sometidos al escrutinio del voto, decidir cosas. Cuando aquí se hace referencia a ciertas entidades, son entidades que sobreviven al cuestionamiento, y si se arma un lío, por ejemplo, como ha sucedido en este país, que ha habido líos que han llevado hasta una intervención militar extranjera aquí, que yo lo viví eso, porque en el 65 yo era un joven y yo vi lo que hubo aquí, por no respetar un texto constitucional, porque se violentó. ¿Quién no lo violentaron? Esos mismos sectores, los mismos sectores élite de este país, ¿verdad? Y respetaron la voluntad del pueblo que se expresó realmente en el 62, se expresó. Óigame, a meses de haber salido de una dictadura, una cosa increíble. Y mírate lo que llevó el respeto hasta una guerra civil. Entonces lo que quiero decir, yo no estoy hablando como una Casandra, ¿verdad? Agorera, no. Yo estoy diciendo que hasta eso hemos perdido aquí. Porque aquí la gente lo que está es en otra cosa. Entonces esos liderazgos que se autoimponen aprovechan y saben que los políticos están desacreditados. Lo saben. Digo los políticos en el términos generales, ¿verdad? Porque aquí no hay un liderazgo social que permita, por ejemplo, que la población avance en esto de la escogitación de sus representantes. Y no estoy hablando de que cojan específicamente a tal o cual, sino el equilibrio, el balance. Usted comprende, lamentablemente. Y la Constitución tiene que adecuarse a los tiempos que estamos viviendo. Eso es así. Si se quiere la reforma, necesariamente tendrá que producirse un acuerdo. Claro. El gobierno solo no puede impulsar la reforma. No lo va a hacer. Puede imponerla, pero una reforma real no se logra. Si usted puede imponerla, pero hay que poner la base de billetes. El hombre de maletín, que yo creía que había desaparecido. Hay que comprar conciencia. Esa figura. Porque la oposición está unificada en torno a que no quiere esa reforma. Entonces, hay que tratar de convencer a esa oposición de la importancia de esa reforma para que entonces se pueda sentar en la mesa y de ahí sacar lo que convenga a la sociedad dominicana. Pero usted dijo algo grave ahí. Te dijo algo grave. Si hay que, por ejemplo, comprar conciencia, y esas conciencias están en ese mercado de compra-venta, oferta y demanda, quiere decir que entonces los mismos partidos no pueden confiar en la misma gente que tienen ahí. Bueno, pero usted sabe que eso ha pasado en ocasiones. Siempre hay gente en las instituciones que
que dan el salto. Entonces, si son capaces de hacer eso con su propia entidad, ¿qué no harán con un pueblo indefenso que no tiene quien lo defienda? Sí, eso es así. Lamentablemente. Pero, lógicamente, por lo que vemos, por lo que está ocurriendo, se necesita de un consenso para pasar esa reforma. Y yo creo que hay que, además, en ese proceso de educación, de discusión, hay que ver qué no se ha implementado todavía la reforma del 2010. Porque todavía hay leyes que sustentan esa reforma que no se han aprobado. No se han aprobado. Oiga eso, doctor. Y estamos inmersos. Hicimos una reforma en el 15. Oiga, después de la del 10 todavía hay leyes que sustentan esa reforma y no se han aprobado. Falta de voluntad. Hicimos una en el 15 para la reelección. Y ahora vamos a otra reforma constitucional. Que no le interesa, que no le interesa. Es decir, es una situación que hay que verla para producir una reforma real. Exacto. Ver qué hemos hecho y qué no hemos cumplido y qué debemos hacer realmente para que la reforma que se quiere impulsar sea buena y sea lo que realmente se necesita en ese momento. Efectivamente. Así es, vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve.